estamos escuchando esta canción y el estudio está acá bailando, cantando, recordando a esta novela que ya cumple 25 años, este año cumple 25 años de su estreno en México, y se ha convertido no solo en la novela más vista en la historia, sino también en un verdadero ícono, ¿no? Para muchas generaciones que la siguen viendo, que la siguen conociendo, y que se siguen enamorando y se siguen familiarizando con estos bellos personajes que planteaba esta novela, que fue transmitida y reproducida en más de 120 países. La novela contaba con muchos condimentos, ¿no? Un gran elenco. Teníamos a Gaby Spanik, que recién llegaba a México desde su natal Venezuela. Fernando Colunga, que ya era un galán consagrado allí en México. Y una pequeña de apenas 4 años que en este camino le ha tocado convertirse con tan corta edad en Lisette Bracho, ¿no? Este personaje que se ganó el cariño no solo de México, sino de todo el mundo, y que hoy sigue siendo recordada y le siguen dejando tan hermosos mensajes en sus redes sociales, como podíamos ver esta mañana. María Solares es quien interpretó a Lisette y tiene la deferencia de atendernos desde el Distrito Federal allí en la Ciudad de México, así que le damos la bienvenida. María, muy buenas tardes. Juan te saluda, ¿cómo estás? Hola Juan, muy bien, gracias. Qué bonita introducción, muchísimas gracias. No puedo creer que ya pasaron 25 años, me siento tan vieja. 25 años han pasado, María, y uno puede ver que hoy en día en muchos países la usurpadora se sigue reproduciendo, sigue teniendo muy buenos niveles de audiencia. En Brasil hay un culto a la novela, como hemos podido ver, y uno no deja de pensar, yo sinceramente pensaba en Gaby Spanik, en Fernando Colunga, que ya eran actores consagrados, pero uno no deja de preguntarse cómo viviste vos, ¿no? Y de qué manera llegaste a formar parte de esta novela que se convirtió en la novela más exitosa de todos los tiempos en el mundo, ¿no? ¿Cómo llegaste a convertirte en Lisette Bracho y en esta niña que con 50 puntos de rating la gente se enamoraba y se encantaba con ese bello personaje que llevabas adelante? Definitivamente, Juan. Fíjate que fue pura y mera casualidad. No fue algo que yo estuviera buscando o mi familia. Las cosas se dieron y creo que el destino quería que yo fuera Lisette Bracho, y a la fecha me impresiona cómo el mundo sigue recordando ese personaje con tanto cariño. Yo ya dejé a Lisette atrás hace tal cual 25 años, entonces me parece un honor haber sido parte de esta magnífica telenovela, que es un clásico mundial, internacional. Entonces, ¿cómo llegué? Bueno, la historia es curiosa. Empieza desde hace varios años atrás, que yo misma, mi hermana fue de la primera generación del CEA en la Ciudad de México para Televisa, porque mi mamá era amiga de Eugenio Derbez cuando era joven, y en algún momento invitó a mi hermana a participar en uno de los sketches de XH Derbez, y a partir de ahí como que mi hermana empezó a salir en ciertas cosas, desde Plaza Sésamo, algunos comerciales, algunas telenovelas, y ella ya era parte de ese mundo. Mi mamá nunca fue muy fan de eso, porque ella quería que tuviéramos una infancia normal, y pues siempre, al final de cuentas, es un trabajo, y si eres un niño, pues sí tienes que pasar largas jornadas en el set, a veces muchas desveladas, etcétera. Entonces mi mamá como que preferiría mantenerse al margen. Entonces, cuando yo crezco, un día fui a recoger a mi hermana con mi mamá, yo en carriola, tenía unos 4 años, creo, sí, 4 años, y salió una productora que resultó que estaba revisando el casting para una telenovela que estaba a punto de salir. Parecía muy prometedora, etcétera.
entra y voltea y le dice a mi mamá, oye, justamente estamos buscando una niña con el perfil que tiene María para esta telenovela que nos acaban de dar el guión y se va a producir, que bla, bla, bla. Y mi mamá dijo, no. Dijo, ya tienen a mi hija la más grande, a María no, porque yo quiero que María tenga una infancia normal. Entonces, en una comida familiar resultó que esta misma persona estaba y ahí convencieron a mi mamá de que me llevara al casting. Me llevaron al casting y ahorita mi mamá está aquí al lado y me dice que hay unas partes en mi historia que están fallando. Después que me las cuente bien y yo las corrijo. Y bueno, entonces llegué yo al casting, esta parte sí me la sé bien, y estaba un niño llorando en una esquina porque él no quería pasar a actuar. En ese entonces estaba de moda unas cantantes, no sé si por ahí te acuerdas tú, Juan, Ivonne y Beth. Sí. Y pues yo tenía muy de moda sus canciones, especialmente la del cocodrilo y el orangután. Y me acerqué al niño y le empecé a cantar esa canción con la coreografía y todo, porque dije, bueno, si está triste, a mí me anima esto, pues lo voy a animar a él. Y en ese momento, precisamente, iban pasando Beatriz Sheridan, que era la directora de La Usurpadora, el escritor de La Usurpadora y un productor. Entonces Beatriz dijo, pásenme esta niña, yo quiero esta niña ahorita, pásenla por favor al set. Fernando Colunga era el que estaba haciendo el casting con los niños y lo que tenía que hacer era correr a sus brazos y preguntarle si mi mamá me iba a traer el disfraz de la Mujer Maravilla. Cosa yo no quería hacer. O sea, cuando yo pasé, yo dije, no, él no es mi papá, yo no tengo por qué correr y decirle que es mi papá y que dónde está. Entonces me empezaron a explicar que era actuación y que era un juego, que por favor lo intentara. Entonces Fernando se acercó a mí y me dijo ok, ¿qué hacemos para que lo hagas? Y yo le dije, bueno, yo tengo muchas ganas de conocer a Abelardo de Plaza Sésamo. No sé si conozcan por allá. Abelardo era el ave grande de Plaza Sésamo, sí. que en Estados Unidos es Big Bird y en México era Abelardo. Me dijo, ok, yo te puedo conseguir que conozcas a Abelardo, pero ayúdanos a actuar con nosotros y yo te consigo que conozcas a Abelardo. Y yo dije, bueno, me pareció un buen trato para una niña de 4 años. Perfecto. Y ya, pues pasé, actué, hice lo que me pidieron que hiciera y al final pues pasaron unos cuantos, no sé si semanas, y mi mamá recibió la llamada de que me habían escogido para ser Lisette Bracho. Entonces pues ya me llevó, ya no tuvo de otra. Dijo, bueno, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Y pues así empezó todo. Yo pues era una niña de 4 años jugando a ser Lisette Bracho, porque mi mamá siempre fue muy clara que yo era María y que yo no era más o era menos por ser Lisette Bracho y que siempre iba a seguir siendo María y que solo estaba jugando a ser alguien más. Entonces, eso fue básicamente, Juan. ¿Cómo ves? Fue completamente cuestión de azar. María, vos sabés que en la novela participaba y tuvo una actuación muy protagónica Libertad Lamarque, que es argentina, nació aquí en Argentina, una actriz consagrada aquí en el espectáculo argentino, que adoptó a México, ¿no? Ella amaba a México como su país, como lo ha adoptado, y contó en una entrevista hace muchos años. Gaby Spanik vino aquí a la Argentina, allí por el año 98-99, y en una charla que han tenido con Mirta Legrand, que es una conductora muy conocida acá de televisión en Argentina, contaban que vos fuiste la responsable de ponerle la bisabuela, ¿no? Que acá se la conoció como la bisabuela a la abuela Piedad. ¿Recordás algo de eso? ¿Cómo surgió esa? ¿Recordás que vos le decías a la bisabuela? ¿O cómo surgió este apodo que le pusiste a Libertad en La Usurpadora? Pues sí, Juan. Mira, mi relación con Libertad Lamarque era excelente. Yo pasaba mucho tiempo con Irene y con ella. Irene acompañaba a Libertad por todos lados hasta el día de su muerte. Y yo pasaba mucho tiempo en su camerino. De hecho, mi primer pago en La Usurpadora, Libertad e Irene me llevaron a hacer mi primera compra, que fue la película de
el Mago de Oz, Ay. y yo estaba mucho con ellos, entonces pues la relación se volvió muy cercana, al grado que cuando yo me salgo del mundo del espectáculo, continué relación con Libertad y con Irene, y a la fecha yo sigo de vez en cuando hablando con Irene, y Libertad nos mandaba cartas, tanto a mí como a mi hermana, y nos enviaba stickers de Miami, o sea, nos enviaba paquetes de stickers de perritos y de cosas, y nos preguntaba cómo estábamos, cómo iba la vida, etcétera. Entonces, pues realmente se volvió una especie de abuela, y la parte del bisabuela, pues ya sabes, un niño de 4 años puede sacar muchas cosas, y hubo varios como datos curiosos en esa parte, porque también cuando hubo un episodio que Lisette tenía que decir que su abuela tomaba mucho, y yo necesitaba hacer el signo de pues ya sabes, el índice y el meñique y el pulgar, y yo no podía, o sea, me acuerdo que no podía porque pues no lo lograba, o sea, mi coordinación no lograba hacer esa seña. Entonces pues se sentó Libertad y me decía, a ver, María, es que cómo le vamos a hacer, hasta que pues fue con el pulgar, yo tenía que decir como que, ay, mi abuela toma mucho con el pulgar. Entonces sí, la relación con Libertad era padrísima, era una magnífica señora, o sea, su memoria continúa, y haber compartido pantalla con celebridades como Libertad Lamarque o Ninón Sevilla, Tito Guizar, pues es increíble, ¿no? O sea, una niña de 4 años con esa clase de personalidades del cine mexicano y argentino como Libertad, pues es magnífico. Hola María, Ana Clara te saluda, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, gusto saludarte. Igualmente, pensaba en lo que nos contabas, en estos hermosos vínculos que fuiste descubriendo y construyendo a través del arte desde tan temprana edad, y cómo también esos vínculos sobre los que ahora nos contabas, en cierta forma traspasan la pantalla, porque la realidad es que para que La Usurpadora se haya vuelto el éxito en el que se convirtió, se percibe, ¿no?, que detrás de eso hay un equipo de trabajo como el que vos nos vas contando, en el cual se dan estas relaciones humanas tan lindas. Quería preguntarte cómo es en la actualidad tu vínculo también con el arte, teniendo en cuenta este inicio tan fuerte como vos nos contabas en tus primeros castings, siendo tan chiquita, ¿no? Pues se redujo muchísimo. Sigo teniendo, por supuesto, que el gusto por el arte, especialmente por el cine, por la actuación, me mantuve porque nos salimos de la Ciudad de México, nos fuimos a una pequeña ciudad debido al alto nivel que había de delincuencia en México. Mis papás decidieron salirnos, y pues ya en esta pequeña ciudad no continué mucho, sí salí en algunos programas de televisión locales, estaba yo en el teatro me gusta muchísimo. Sin embargo, pues conforme fui creciendo, me fui orillando a otros gustos y otras cosas. A la fecha, pues traté de recobrar un poquito mi mundo artístico cuando hice el proyecto de Yo Soy Lisette Bracho, que fueron unos 15 minutos de fama bastante buenos, pero ya no lo continué, me metí al mundo profesional del marketing y como que me enfoqué a eso. Y bueno, me gusta también mucho la literatura. La semana pasada presenté a un escritor mexicano muy, muy grande, de los mejores contemporáneos que hay, que es Benito Taibo, en una feria del libro. Como que me mantengo un poquito al margen de ese mundo, pero aún no lo quiero dejar. Me gustaría volverme a meter definitivamente, pero pues bueno, ya después de 25 años está un poquito más difícil, ¿no? María, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mariela te habla. Hola Mariela, ¿cuántos estamos por ahí? Somos un montón, es un equipo grande Perfecto, qué gusto. Bueno, te escuchaba, muy, pero muy pequeña, con 4 años, ser parte de esta telenovela que pasó por todos los países y tuvo una repercusión internacional, ¿no? Y también te escuchaba este énfasis que hacía tu mamá en resguardarte, ¿no?, de ese mundo del espectáculo, en conservar tu infancia, en quizás poder tener como resguardada esos valores que como familia ella te inculcó.
hoy, a la distancia, en ese momento, ¿lo podías entender? ¿Vos querías seguir con el mundo de la actuación o lo entendiste pasando los años? ¿Cómo fue tu reacción, ¿no? Para entender a esa mamá que resguardaba esa infancia y en sí te cuidó del mundo, de muchas cosas que ella veía que te podían perjudicar en su momento. Definitivamente, de hecho, eso era gran parte por lo que mi mamá mantenía esos límites. Y fue muy chistoso porque cuando nos mudamos de Ciudad de México a San Luis Potosí, nos siguieron hablando tanto a mi hermana como a mí para castings de varias telenovelas. Y a mí me hablaron para la de Carita de Ángel. Uh-huh. Yo ya estaba en San Luis, yo ya estaba en primero de primaria, yo ya tenía mi vida, yo ya tenía mis cosas, mis intereses. Entonces, Chantal Andere, que con ella sí conservé relación por hasta que cumplí 15 años, que ahí ya perdimos comunicación. Me acuerdo que fui a México y ella me habló y me dijo, María, ve al casting, yo te acompaño, que no sé qué. Yo no quería, yo la verdad es que yo ya como que me aburría y todo, y ella me convenció de asistir al casting de Carita de Ángel, pero la verdad es que en ese momento me acuerdo perfecto que yo ya ni siquiera estaba interesada en hacerlo bien. Uh-huh. Incluso fuimos a comer creo que antes y me dijo, María, ve, hazlo, inténtalo, como que me trató ahí de convencer y fui. Y la verdad es que incluso en el mismo casting yo ya estaba aburrida, eran demasiados niños, como que yo creo que incluso ni siquiera di el esfuerzo que pude haber dado, ¿no? Entonces, e incluso en Carita de Ángel estaba Libertad, estaba Miguel, Miguel de León, ¿cómo se apellidaba Miguel? El que estaba casado con Gaby Spanik. Miguel de León, sí, el primer marido de Gaby Spanik, sí. Exacto, Miguel de León, que también con ellos tenía muy buena relación fuera del set, especialmente con con los dos, también pasaba mucho tiempo con ellos, o sea, como que yo jugaba y estaba con todos, o sea, era la niña chiquita que consentían, que cuidaban, entonces, pero no quise, o sea, realmente como que incluso yo misma, a mis 7 años, decidí que yo tampoco ya no quería hacer eso. Además, eso implicaba mudarnos a Ciudad de México otra vez, y yo justo después de La Usurpadora pasé por un momento de salud complicado, entonces como que ya tenía mi vida, mis amigos en San Luis, y decidí esa parte. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si hubiera estado yo realmente en Carita de Ángel? Si me hubieran escogido y se hubiera dado al 100, tal vez esta conversación hubiera ido un poquito distinta. María, vos sabés que por lo general el ser humano tiene como un camino muy progresivo y el discernir la vocación, lo que uno quiere, hacia donde uno quiere direccionar su vida, suele gestarse ya terminando la adolescencia o en la adolescencia, por ahí con algunos indicios desde chica. Tu vida fue totalmente distinta porque desde muy chiquita te llegó el éxito, te llegó la fama, y después tuviste y fuiste encontrando y reencauzando esa vocación en lo que hoy haces y que te apasiona, que son los medios de comunicación, ¿no? ¿Me querés contar cómo fue ese proceso de discernimiento vocacional y cómo fuiste descubriendo que los medios de comunicación, este estudio de medios que estuviste, que cursaste a lo que hoy te dedicás, era tu camino en la vida y a lo que vos te querías, de lo que vos querías trabajar? Lo que yo realmente quería dedicarme, claro, pues. Exacto. Pues mira, obviamente siempre tuve esa habilidad de poder estar frente a un público. Siempre me ha gustado especialmente las historias. Yo soy una gran cinéfila, es algo que me apasiona, y me sé, pues yo quería estudiar cine. Realmente a mí me hubiera gustado estudiar cine para escribir los guiones, producir una película. Sin embargo, pues yo sabía que ese mundo es difícil, entonces me fui como que dirigiendo, como les había comentado, estuve siendo presentadora de algunos programas de televisión, de cosas aquí en San Luis, pero nunca le di mi 100% a esa parte, como que mi mamá también siempre nos quería encaminar en tener una educación, ser buena en la escuela. Siempre fui una niña de 10,
Ya hasta que llegó la prepa, pues todo el mundo me decía que yo tenía que estudiar comunicación, porque yo tenía todo ese perfil, porque yo lo sé hacer, porque y yo decía, no, porque yo ya he estado, yo pensaba que la comunicación implicaba ser presentadora de televisión, estar en el radio, como que yo pensaba que era solo eso. Y yo decía, no, si yo ya he hecho eso, como para qué quiero estudiar para hacer eso, muy ignorante yo en ese momento. Entonces yo dije, no, yo voy a estudiar arquitectura. Y todo el mundo, María, ¿por qué vas a estudiar arquitectura? Ese no es tu perfil. Y yo, pues yo les voy a probar a todos que están mal y yo voy a entrar a arquitectura a la Universidad Autónoma aquí en San Luis, que es un poquito complicado entrar. Mucha gente va y dice, no, yo voy a entrar y me va a ir muy bien como arquitecta. Por supuesto que me fue pésimamente, entré a la universidad, entré en los primeros lugares, pero no es lo mío. Al final de cuentas, no me fue bien siendo arquitecta. Fue la primera vez que reprobé materias y me salí y dije, ok, tengo que empezar a dejar de ignorar o un poco evadir esta parte mía, y me fui a comunicación. Entendí que comunicación es mucho más allá de lo que yo decía, incluso investigación, periodismo, marketing, publicidad. Al final, no sé si por aquí somos más comunicólogos, pero sabemos que nos dan un poco de todo. Y me dio muchas herramientas y a mí me quise ir yendo por la parte del marketing, porque al final, pues en el marketing cuentas historias de alguna forma para poder vender tus productos, haces todo el perfil, todo este análisis, y a mí es lo que me gustaba, contar historias. Y es lo que me gusta todavía. A la fecha estoy tratando de publicar un cuento y como que no quiero dejar esa parte de fuera. Me gusta hacer videos, hacer guiones, hacer historias. Y pues con el marketing eso podías hacer y además te pagaban por ello, porque si tú entiendes el producto, entiendes el universo, el mercado, vas entendiendo un poco y vas construyendo la narrativa para poderlo vender, ¿no? Entonces, eso fue lo que me fui haciendo. Estuve en la zona, en el mundo industrial un tiempo, el cual me harté, y por eso decidí empezar el proyecto de Lisette Bracho, porque dije, lo que a mí me gusta es esto. Entonces escribí el primer episodio, el resto lo escribí junto con un amigo, y así nos fuimos, pero no continué con Lisette Bracho porque dije, eso no me estaba generando nada de dinero y necesitaba trabajar. Entonces luego llegó la pandemia y pues ya decidí entrar en el mundo de marketing al 100%. Vos recién hablabas de este proyecto de Lisette Bracho que llevaste adelante, que de hecho vos en una entrevista que estaba mirando esta semana, mencionabas que en Brasil, acá en Argentina por ahí no es tan conocido o tan visible, en Brasil hay un verdadero culto a los personajes y a los actores. Hay mucha gente que los sigue, que les escribe, que les pide que se vuelvan a juntar y demás. ¿Me podés contar, no sé si vos podrás contarme un poquito de qué se trata este fenómeno que sucede en Brasil con ustedes en particular, y si existe la posibilidad que en algún momento haya alguna foto grupal, algún reencuentro como ocurrió en la pandemia con tantas series icónicas de La Usurpadora? Pues a mí me encantaría, realmente. Todavía cuando yo hice el proyecto yo lo intenté localizar a Gaby Spanik, que realmente nunca lo logré, y estuve intentando, le escribí, conseguí su WhatsApp, nunca me contestó. Mucha gente me empezó a buscar a mí misma, gente que conocía a Gaby, y me decían que ellos me iban a ayudar, porque pues hubiera sido muy bueno que Gaby hubiera accedido a salir en Lisette Bracho y recobrar un poco Paola. Brasil es increíble, es un público que no solo con La Usurpadora, sino que tienen mucha pasión al respecto se me hace que yo creo que si eres artista, el público brasileño tener fanáticos en el público brasileño, pues ya le hiciste, ¿no? Porque son realmente fieles, tan fieles que después de 25 años volvieron a buscar a la niña de 4 años que interpretó a Lisette Bracho, ¿no? Entonces, pues estar yo siendo parte de la cultura pop de Brasil es increíble, porque La Usurpadora es parte de la cultura de Brasil. O sea, cada año la pasan otra vez. Ay, perdónenme. No hay cada problema. año la pasan otra vez en uno de los canales más fuertes de Brasil. Entonces es parte de la vida de los brasileños, porque crecen con la telenovela.
Yo tengo un par de amigas brasileñas que conocí ya grande, y cuando se enteraban que yo era la niña de la usurpadora, decían, es que, wow, no lo puedo creer, le hablaban a su mamá y le decían, mamá, mira quién es mi amiga, etcétera, porque pues fue parte de ellos, y muchos de mi generación, los millennials, crecieron con la usurpadora. Incluso en México pasa el mismo fenómeno, pero realmente la usurpadora fue un fenómeno mucho más fuerte e intenso en Brasil que en muchas partes del mundo. He recibido hasta mensajes de gente del oriente, de que en árabes, suecos, griegos, o sea, la usurpadora es un gran fenómeno, y realmente, como les comenté cuando empecé, estoy muy orgullosa de haber sido parte de eso. María, te queremos agradecer muchísimo este contacto y esta charla con Yo Quiero Verte. No sé si conoces Argentina, pero espero que algún día puedas venir también y también vivir este fenómeno de la usurpadora, que acá también tiene mucho éxito, tiene muchas personas que quieren y admiran a cada uno de esos personajes, y vos obviamente estás incluida en ese elenco. Y bueno, muy buen fin de semana y gracias por compartir parte de tu historia, parte de tu vida con los oyentes de Yo Quiero Verte aquí en Argentina. Gracias a ustedes por haberme buscado, con muchísimo gusto. He ido a Argentina 2 veces, a Buenos Aires, me encanta, qué hermosa ciudad. Me encanta el pueblo argentino, me la pasé tan bien, comí delicioso, me encantaría regresar algún día. La última vez que fui fue en el 2019 y me fascinaría regresar. Entonces, muchísimas gracias, y pues ya saben, aquí ya estamos en contacto, y pues un saludo enorme a todos ustedes. Un fuerte abrazo y buen fin de semana, María. Igualmente, un abrazo. Adiós. Adiós. Pasaba María Solares, es actriz mexicana, hoy especialista en todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, la intérprete de Lisette Bracho en esta telenovela La Usurpadora, ¿no? La telenovela más exitosa de los últimos tiempos, que este año en particular cumple 25 años desde su estreno allí en Televisa en Ciudad de México.